Lucas 2, versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual es preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: y aquí este está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel, y para el señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Amén. Esa es la palabra de Dios, inspirada y perfecta. Vamos a orar que Él nos enseñe en esta tarde. Nuestro Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra inspirada, tu propia palabra, Señor, que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, que podamos entender este pasaje, pero más, Señor, que tú apliques tu palabra a nuestros corazones, especialmente para todo aquel que todavía necesita la luz y la salvación de Cristo. Señor, abre todos los oídos para oír y los corazones para recibir tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Cuando leemos la historia bíblica del nacimiento de Cristo, hay algunos personajes muy famosos. Cristo, por supuesto, el centro de la historia, porque es el rey quien vino a morir, el prometido Mesías, el Hijo de Dios, quien Dios mandó a este mundo en su amor para salvar a su pueblo. Pero vamos pensando en las otras personas en la historia. Todos conocen a José y María, ¿verdad? Los padres de Jesús. Todos han escuchado de los pastores, los ángeles que anunciaron a ellos, los magos, esos hombres sabios que llegaron de lejos para visitar a Cristo. Posiblemente uno también pensaría en Herodes y cómo quería matar a Cristo junto con tantos otros bebés en ese tiempo. Pero también hay otros 2 personajes en el capítulo 2 de Lucas, de quienes nunca pensamos. Y me siento muy seguro diciendo eso. Nunca pensamos en ellos, tal vez algunos ni han escuchado de ellos. Porque así como en la lectura hoy, antes en el culto, normalmente leemos Lucas 2, 1 a 20, en tiempo de Navidad, la historia del nacimiento de Cristo, y nos paramos allá. Es el pasaje que memorizamos tal vez desde chiquitos. Me imagino que rara vez leemos la siguiente parte del capítulo como apenas hicimos. Pero es en esa parte del capítulo que encontramos esos 2 personajes no conocidos, Simeón y Ana. Un poquito más adelante, lo que no leemos hoy en versículo 36. Y vamos a estudiar la historia de esas 2 personas, hoy Simeón y en 8 días Ana. Pero claro, no para enfocarnos en ellos porque ellos no son importantes. Estudiar su historia para enfocarnos y considerar a Cristo. Cristo, quien es el centro de cada historia bíblica. Y más entonces el centro de la historia de su propio nacimiento. Y también es bueno considerar a esas 2 personas porque nos recuerda que Dios usa a personas normales, entre comillas, personas comunes, personas no famosas, tal vez personas que no parecen tener muchos dones, personas que parece que ya han pasado sus años de utilidad. Pero los hijos de Dios siempre son importantes para Él, de cualquier edad, y nos usa.
Dios puede usar cualquier de sus hijos en cualquier momento, ante todo, porque no tiene que ver con nosotros. Somos instrumentos. Y lo que nos hace útiles es que estamos en las manos de Dios. En el caso de Simeón, la Biblia no nos dice quién era, no nos dice lo que había hecho antes, no nos dice nada de su familia, si era rico o pobre, tenía hijos o no, nada. Solo nos dice que era justo, piadoso, esperando la consolación de Israel. No iba a morir hasta que viniera el ungido, el Mesías, el Salvador. Y todo lo que leemos de eso no es para tampoco tener un enfoque en Simeón, porque nos dice que el Espíritu Santo le había revelado esas cosas. Otra vez versículos 25, 26. El Espíritu Santo estaba sobre él, le había sido revelado por el Espíritu Santo que no habría la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y digo, en realidad eso es todo lo que importa para un hijo de Dios, como Él nos ve. ¿Cómo es el estado de nuestras almas? Porque después de nuestras muertes, muy pocos van a pensar en nosotros. Siglos después de nuestras muertes, nadie va a recordar quiénes éramos. Entonces lo único importante es cómo Dios nos ve y cómo Dios nos puede usar ahora. Entonces no es importante en esta historia quién era Simeón. Lo importante de esta historia es lo que Simeón creó de su Mesías, de Cristo. Lo que el Espíritu Santo había revelado a este hombre, porque lo que él entendió y lo que él creyó es lo que cada persona hoy en día también debería entender y creer: que Cristo es la salvación, la luz y la gloria del pueblo de Dios. Eso es lo que Simeón entendió, como vemos en sus propias palabras. Ese bebé era la salvación de Dios, una luz para revelación a los gentiles y la gloria de su pueblo de Israel. Y no importa quién eres, y no importa por qué estás aquí hoy, no importa lo que has creído antes en tu vida, eso es también lo que tú tienes que entender y creer. En esta Navidad, pero realmente en todo tiempo, eso es lo que tienes que creer de Cristo: que Él es la salvación, la luz y la gloria del pueblo de Dios. Entonces vemos primero, Cristo es la salvación. Simeón, este hombre justo y piadoso, estaba esperando al Mesías, el ungido de Dios, lo que Dios le había revelado por su Espíritu Santo. Y un día, movido por el Espíritu, vino al templo, versículo 27. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacerlo por él conforme el rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, y ya tenemos sus palabras. Pero primero, contexto: ¿por qué José y María tenían que traer a Jesús al templo? Lo que vemos en el contexto, ¿verdad? Versículos 21 y 24. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, 2 pájaros, que era el sacrificio para personas muy pobres. José y María no tenían mucho. Entonces, tenemos que entender el contexto. Cuando Dios redimió a su pueblo Israel de Egipto, unas cosas que hizo fue matar a los primogénitos de los egipcios, ¿se acuerdan? Pero su pueblo estaba seguro. Eso no pasó con los israelitas, porque ellos hicieron el sacrificio y ponían la sangre en los postes de la puerta de la casa. Pero Dios dijo después que todo animal que abría la matriz sería suyo. El animal sería sacrificado a Dios. Pero para los hijos primogénitos, en vez de sacrificarlos, tiene que hacer un sacrificio, un animal, para ofrecer a Dios en lugar del hijo primogénito. Entonces lo que José y María estaban haciendo en ese momento, después de la circuncisión de su bebé. Y en ese momento Simeón, guiado por el Espíritu Santo, estaba en el templo. No por coincidencia, vemos aquí, el Espíritu Santo le movió para ir al templo, reconoció, otra vez por el Espíritu Santo, quién era el bebé,
Y cuando tomó al niño Jesús en sus brazos, dice que bendijo a Dios y dijo las palabras en nuestro texto. Primero, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Si estoy preparado ahora para irme, ya me puedes llevar a tu presencia. Yo he visto a mi Salvador. Yo he visto al Mesías. Después dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón sabía que eso no era cualquier bebé. Este bebé era la salvación de Dios, el Mesías prometido. Es la primera cosa que él entendió y creyó. Cristo es la salvación. Ahora, ¿en qué sentido Cristo era y Cristo es la salvación? Pues primero, Cristo es salvación porque es Dios. Él es Dios mismo. En Mateo 1:23 Dios habló con José por un ángel para explicarle lo que estaba pasando con su prometida María, porque estaba embarazada, que lo que en ella era engendrada era el Espíritu Santo. Y en ese momento el ángel citó la profecía de Isaías 7:14. Aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces Dios, por medio del ángel, dijo a José que no tiene que preocuparse por la situación, porque María va a dar luz al bebé que era el cumplimiento de esta profecía, y que este bebé iba a ser Emmanuel, Dios con nosotros. No puede ser más claro. Este bebé era Dios mismo. Jesucristo es Dios mismo. Por eso Simeón no estaba emocionado simplemente porque otro bebé había nacido, por tan gozoso que es siempre cuando un bebé nace, sino porque él tenía en sus brazos, escuchen y entiendan, Dios mismo. ¿Parece blasfemia? Parece un poquito, ¿no? Pero no lo es. Dios mismo en carne humana, en los brazos de su mamá, su papá. Y aquí Simeón. Simeón sabía que este bebé era Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, de la misma naturaleza que el Padre. Era Dios mismo, hizo carne y vino al mundo. Por eso obviamente Jesús no solamente era Dios, sino también era hombre. ¿Cómo sabemos? Porque nació, porque era un bebé. Era un bebé de carne y sangre, así como nosotros. Cristo es la salvación porque es Dios, pero Cristo es la salvación también porque es hombre. Simeón lo vio. Han visto mis ojos, era evidencia de sus ojos. Han visto mis ojos la salvación. Era un bebé en brazos al principio de su vida, así como cualquier otro ser humano nacido en el mundo. Y él tenía que ser hombre y Dios para hacer la salvación. Tenía que ser totalmente Dios y totalmente hombre para poder salvar a su pueblo, su pecado. ¿Por qué? Porque él tenía que ser inocente y sin mancha, completamente libre de cualquier pecado, completamente santo. Entonces tenía que ser Dios, porque solamente Dios lo es. Igual tiene que ser Dios para dar un sacrificio con el valor necesario para pagar por todo su pueblo, y no solamente por una persona. Pero también tenía que ser hombre para poder sufrir y morir, para cumplir correctamente el pacto de obras que Dios hizo con Adán, con la raza humana. Tenía que ser como nosotros para poder salvarnos de nuestros pecados. Completamente Dios, pero completamente hombre bajo la ley de Dios. Por eso Cristo no vino para morir inmediatamente. Algunas personas piensan, ¿por qué Cristo no vino como hombre? Un día, murió el siguiente día y después resucitó al cielo. En 3 días ya se hace todo. ¿Por qué no? Porque tenía que vivir. Tenía que cumplir la ley de Dios. Tenía que vivir sin pecado. Y tenía que sufrir no solamente en su muerte para entendernos, ahora que intercede por nosotros. Cristo nunca pecó, pero sí sufrió el castigo por nuestro pecado. Tomó nuestro lugar y sufrió la ira de su Padre por nuestro pecado. La Biblia lo explica así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Y esto siempre era parte del gran plan de Dios para salvarnos, que el Hijo iba a hacerse carne, venir como ser humano para vivir y morir, después resucitar y ascender al cielo. Eso siempre fue el plan de salvación, desde antes de la creación. Y quiero que lo vean en sus Biblias en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 21. 1 de Pedro 1, versículos 18 a 21. Aquí Pedro explica parte de ese tema de la salvación y nos dice cuándo Dios lo planeó. 1 de Pedro 1, 18 a 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, Cristo fue destinado, esa es la palabra aquí, destinado, predestinado para esta vida y muerte antes de la fundación del mundo. Dios planeó la salvación antes de crear el mundo. Dios planeó la salvación antes del primer pecado. Dios no reacciona. Dios no creó a Adán y Eva, ellos pecaron, después Dios dijo, ¿qué pasó? ¿Qué voy a hacer? Dios ya sabía lo que iba a pasar y había hecho un plan antes de hacer el mundo, de salvar a su pueblo su pecado por medio de la sangre de su Hijo. Destinado antes de la fundación del mundo. Y por eso, cuando al principio de todo Adán y Eva se cayeron en pecado, inmediatamente ellos recibieron la consolación de la promesa del Mesías, del hombre que iba a venir a salvar, porque Dios dijo en Génesis 3:15, cuando maldijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, la simiente suya. La simiente de la mujer, es su descendencia, habla de Cristo, te herirá en la cabeza, que te va a matar, y tú le das en el calcañar, en el talón. Pues sí va a doler, pero no le vas a poder matar. Eso fue la promesa desde el principio, que el Mesías iba a venir y salvar su pueblo, su pecado. Y por eso en todo el resto del Antiguo Testamento tenemos profecías de Cristo y símbolos de Cristo, sacrificios, sacerdotes, templo, todo apuntando hacia Cristo y lo que Él iba a hacer para salvarnos de nuestros pecados. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Qué gran salvación hemos recibido. Qué gran amor y humildad Cristo mostró en venir para salvarnos. Cristo es la salvación, porque es Dios, porque es hombre, y también porque nos amó. Nos amó tanto que dejó la gloria del cielo, se humilló para ser como nosotros, siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz. Cristo no hizo eso por ninguna ganancia personal, solamente por nosotros. Por eso, cuando pensamos que nadie nos ama, cuando la familia nos rechaza, cuando especialmente en estas fechas nos sentimos a veces muy solos y no amados, ¿qué es la realidad? Si eres hijo de Dios, has recibido el amor infinito del Dios perfecto, y es tu salvación porque te amó y sigue amándote. Tal vez nadie más, eso no creo tampoco. Yo los amo por lo menos, pero a veces así nos sentimos. Nadie me ama, nadie se cuida de mí, me abandonaron, pero Dios no.
Cristo es la salvación porque nos amó y nos sigue amando. Y Cristo no solamente amó a los judíos, su pueblo aquí en la tierra, sino amó a pecadores de toda nación. Podemos decir que Cristo es la salvación para todo el mundo. Simeón dijo aquí que Dios había preparado esa salvación en presencia de todos los pueblos. Ahora, entonces, eso no significa que cada persona en el mundo va a ser salvo, porque eso no es cierto. Pero que Dios mandó a Cristo para salvar a hombres y mujeres y niños sin distinción. No solamente judíos, no solamente blancos, no solamente ricos, sino cualquier tipo de persona de todo el mundo. Por eso la Navidad no es una celebración solamente para ciertos países. Porque lo que se celebra o por lo que debería celebrarse en esas fechas es el nacimiento de un Salvador, quien es para todo el mundo. Para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna y no sea condenado. Entonces, no importa quién eres, como dije al principio, y no importa por qué viniste hoy, y no importa ni cómo es tu vida, tú puedes recibir la salvación de Dios. Puede haber una salvación preparada ante todos los pueblos, cualquier persona. Cristo es la salvación. Y Simeón entendió eso. Y tú tienes que entenderlo también. En esas fechas de Navidad, pero realmente en cualquier momento. Cristo es la salvación porque es Dios y hombre y amó al mundo tanto que vino para sufrir y morir para que cualquier persona pueda ser reconciliado con Dios. Pero fíjense bien que la salvación no es algo que solamente entendemos. Eso no es suficiente. Tenemos que creer también. Simeón no simplemente tenía información, sino creyó en lo que el Espíritu le reveló. Por eso fue al templo. Por eso estaba esperando tanto tiempo. Por eso estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Por eso dijo esas palabras, que sus ojos habían visto a Cristo la salvación. Él creyó en este Mesías. Él creyó en lo que Él iba a hacer. Y por eso enfatizo, no es suficiente para ti solamente entender que Cristo es salvación. Él tiene que ser tu salvación. Tienes que confiar que solamente Él te puede salvar de tus pecados. Pues la siguiente cosa que vemos aquí, si Cristo es la salvación, pues salvación ¿de qué? ¿De qué soy salvo? Porque si Cristo es salvación, tenemos que ser salvados de algo. Que es lo que vemos aquí en el siguiente punto, lo que Simeón dijo. Cristo no solamente es la salvación, sino también Cristo es la luz. Versículo 32. Luz para revelación a los gentiles. Simeón creyó que este bebé era la luz para revelación a los gentiles. Pero primero, tenemos que entender que el hecho de que hay luz para revelación implica por necesidad que hay tinieblas. ¿Estamos de acuerdo? Si uno necesita luz para revelación, significa implícitamente entonces que hay tinieblas y la persona está en tinieblas. Si alguien que necesita la luz para revelación es una persona que no está en la luz, que necesita entender algo que no entiende. Es lo que toda la Biblia nos enseña. Estamos en tinieblas espirituales hasta que recibamos la luz de Cristo. Esas tinieblas son resultado del pecado que reina en el mundo y en cada persona debido a la caída de Adán y debido a nuestra propia carne que decide y disfruta pecar. Por eso cada persona naturalmente está en tinieblas, ciego hasta que la luz brille en su corazón. Cada persona está muerta hasta que reciba la vida. Por eso 1 Pedro 2:9 dice que Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Colosenses 1 dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. También tienen potestad, dice. Naturalmente andamos en esas tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. Y hasta que reconozcamos la oscuridad en la cual estamos, no vamos a buscar la luz. Ese es el problema, porque la gente piensa que es buena. Perfecta no, para nada, pero sí soy bueno. Yo soy buen esposo, yo soy buena esposa, yo soy buena mamá. No puedes decir otra cosa, ¿ok? Pero estás en tinieblas.
hasta que recibes la luz de Cristo. A nadie le gusta pensar que está perdido, o muerto, o en tinieblas. O sea, tal vez algunos indígenas en África, ¿verdad? Todavía andan así. Aquí estamos en México. Tampoco es perfecto, pero tenemos luz, buena educación y sabemos cosas y vamos bien, no estamos en tinieblas. Esos son los indígenas allá, ¿no? O nuestros antepasados hace siglos, tal vez, pero nosotros no. Siglo XXI, Ciudad de México, son muy progresistas. Ese es otro mensaje. Pero sí, cada persona está en tinieblas, perdido en su pecado, hasta que entienda quién es la luz y hasta que cree en Él. Entonces hoy haz caso a la palabra de Dios. Si Cristo vino para hacer luz, es porque sin Él estamos en tinieblas. Y la luz es lo único que nos puede rescatar. Como vemos aquí, Cristo es esa luz. También Juan dijo en su evangelio, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cristo mismo dijo también en Juan 8, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, el problema es que estamos todos naturalmente en tinieblas, muertos espiritualmente, ciegos a nuestra condición y necesitamos la luz para ser salvos. Necesitamos a Cristo. Ahora, Simeón aquí dijo que Jesús era revelación, luz para revelación a los gentiles. Bueno, eso nos aplica porque sí somos gentiles. No somos judíos, todos los demás bíblicamente somos griegos gentiles. También los judíos estaban en tinieblas. Lo iban a mostrar muy rápidamente cuando Cristo empezó su ministerio terrenal. Los judíos rechazaron a su propio Mesías y hasta le mataron. Entonces el punto aquí es que todos, judíos, gentiles, todos sin excepción están en tinieblas hasta que reciban la luz de Cristo. Entonces piénsalo, ¿tú estás en tinieblas? ¿Estás todavía en tu pecado, perdido, lejos de Dios? No sabes por qué estás en este mundo, ni sabes qué hacer con tu vida. No sé por qué estoy aquí, no tengo nada que hacer. Pues claro, porque uno que anda en tinieblas no puede ver nada. Tú estás tropezando y cayéndote en cada rato porque no ves nada y no puedes hacer nada con tu vida. Y peor, lo que espera a cada persona que sigue en sus tinieblas es el castigo eterno. Porque cuando estás en tinieblas no solamente estás perdido, como que no sea tu culpa. Estás en rebeldía en contra de tu Creador, quien ha mandado la luz para ti. Y tú no la quieres. No es que no sabes, no la quieres. Porque estás bien en tus tinieblas. Hasta que no estás bien en tus tinieblas y mueras y perezcas para una eternidad. Tienes que entender eso. Así como Simeón, hay tinieblas de este mundo. Reconoce si tú todavía estás en tinieblas. Reconoces que eres un pecador blasfemo en contra de Dios. Porque tú vives conforme a tus deseos y tus pensamientos y no conforme a su palabra. ¿Te sientes la culpa por vivir en desobediencia a Dios? ¿Sientes el peso de tus pecados? ¿Tú te has arrepentido ante Dios admitiendo que no puedes hacer nada para cambiar? Postrándote ante tu Rey, rogando su misericordia y salvación. Porque solamente así puedes ser salvo. Tienes que reconocer que solamente hay una luz que puede dispersar tus tinieblas. Y es Cristo. Yo digo otra vez, no solamente entender es creer. Tienes que creer que estás en tinieblas. Creer que no hay luz sin Cristo. Creer que Él te puede rescatar de tu pecado y tu miseria. Porque escúchame bien, yo sé que algunos aquí están viviendo en miseria. Tu vida es miserable, no lo dices a nadie. La única razón por la cual yo sé eso es porque cualquier persona sin Cristo está así. Miserable. Y has intentado con todo, ¿verdad? Con otras personas, en AA, regresando al tu alcohol o drogas, buscando centros de autoayuda, leyendo libros, hablando con otras personas. Has intentado todo. ¿Te ha funcionado?
Yo sé la respuesta. Nada más quiero que seas honesto también. Es porque la única cosa que te puede rescatar de tus tinieblas es Cristo Jesús, porque es la luz. Entiende y cree eso. Y todo eso es para la gloria de Dios. Cristo es la salvación, Cristo es la luz y finalmente Cristo es la gloria del pueblo de Dios. Eso vemos otra vez leyendo el pasaje, otra vez versículo 29. Ahora Señor, despide de tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual es preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Cristo es la gloria del pueblo de Dios. Aquí Simeón se refería específicamente a Israel, en su contexto, por supuesto, porque en ese momento, antes de la vida, muerte y resurrección de Cristo, solamente los judíos eran el pueblo de Dios. Si alguien quería ser parte del pueblo de Dios, tenía que convertirse en judío. Eso cambió después del ministerio de Cristo. En Hechos vemos que la iglesia primitiva tiene que enfrentar la falsa enseñanza que tú tienes que ser judío para ser salvo. Ahora es diferente porque la iglesia del Nuevo Testamento no es una nación étnica y física, es de toda nación de la tierra. Pero nosotros, la iglesia, igual sí somos el pueblo de Dios. Y por eso vemos la aplicación aquí para nosotros. Cristo vino no solamente para Israel. Cristo no vino solamente para salvar a los judíos, sino para salvarnos a nosotros también, los gentiles. Por eso Cristo no vino solamente para la gloria de su pueblo Israel, sino para la gloria de su iglesia, la gloria de su pueblo. ¿En qué sentido? Tenemos que entender que el enfoque correcto aquí no es que el pueblo de Dios recibe la gloria, sino que Dios recibe la gloria por medio de su pueblo. Por eso estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? Que es el fin principal del hombre. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El pueblo de Dios, ya sea del Antiguo Testamento o hoy en día, no es glorioso en sí mismo, ¿verdad? No tenemos nada nosotros mismos que nos hace gloriosos. La única gloria que tenemos es la gloria de Dios que recibimos cuando Él nos salva. Entonces, ¿quién recibe la gloria cuando recibimos la salvación? Es solamente Dios. Cristo vino no para simplemente dar gloria a su pueblo, sino que por medio de su pueblo dar la gloria a Dios. Entonces, si Dios va a recibir la gloria, primero tenemos que ser salvos. Por eso empezamos. Cristo vino como salvación y luz. Él nos salva, Él nos hace gloriosos, Él nos hace hijos de Dios en vez de enemigos. Cristo es Dios y hombre, y por medio de su sacrificio, su salvación, Él nos salva y eso es lo que da la gloria a Dios. Es así para toda la vida cristiana. La salvación y la vida cristiana es para dar a Dios la gloria. Que recordemos eso como cristianos también. Nuestra salvación no es simplemente salvarnos del infierno. Definitivamente no es para que ya no suframos o para que seamos ricos. Dios no promete eso a sus hijos. La salvación en Cristo Jesús tiene como su propósito dar toda la gloria a Dios. Así que eso no es un mensaje simplemente para aquellos aquí que necesitan la salvación, sino para nosotros que somos salvos. Deberíamos preguntarnos nosotros si estamos dando a Dios la gloria en nuestra salvación, en nuestras vidas espirituales, en todo momento, en esta temporada, en otros momentos, o si nosotros estamos enfocados en otras cosas y otras personas. ¿Dónde están tus prioridades? Es muy fácil ver en dónde están, viendo cómo pasas tu tiempo. Ahí se ve en dónde están tus prioridades. ¿Cristo es tu gloria? O vamos a ser honestos, tu trabajo es tu gloria, tu familia es tu gloria, mis hijos, ellos son mi gloria. Tengo hijos también. Mis amigos, es Dios. Es solamente Dios. Todos los demás, personas o cosas, después de Dios. Cualquier actividad, persona o cosa que pones en lugar de Dios es tu ídolo. ¿Somos idólatras nosotros? ¿Ídolo? ¿Sí? ¿Ídolos? ¿Somos o nada más los católicos allí con sus estatuas y todo? Nosotros también. Y creo que más.
y están aquí. Ama a tu familia, claro que sí. Provee para tu familia, si no, eres peor que un incrédulo, dice la palabra de Dios. Trabaja, disfruta tu vida, disfruta tu familia, pero Dios es primero. Y si no, tú tienes todo al revés. Y Dios no está recibiendo la gloria en tu vida. Pero por eso vino Cristo, para dar a su Padre la gloria por medio de su pueblo. Entonces, primero, tienes que ser salvo. Y segundo, como cristianos, tenemos que examinarnos y ver si realmente estamos viviendo para dar a Dios la gloria o si estamos viviendo conforme a lo que nosotros pensamos. Nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros hábitos de años. O sea, ¿a quién sirves? ¿Sirves a Dios o sirves tus opiniones? ¿Sirves a tu familia? ¿Sirves tu trabajo o lo que sea? Solamente Dios debería recibir la gloria en tu vida. Si tú has entendido, si tú has creído en Cristo, si has recibido su luz y salvación, deberías reflejar la gloria de Dios en tu vida. Y si no es así, hoy es el día para cambiar eso. Para reconocer tus errores, los pecados de tus hábitos, los pecados en tus relaciones y regresar a poner a Dios en primer lugar en tu vida para que Él reciba toda la gloria y honra que merece. Entonces lo que he dicho hoy es que tienes que entender y creer que Cristo es la salvación, la luz y la gloria de su pueblo, la gloria del pueblo de Dios. Si tú no entiendes eso, o si tú no crees eso, no serás salvo. Así de serio. Tal vez parece mucha presión, ¿verdad? Es mucha presión, pastor. Y por un lado, bueno, no hay nada más importante en tu vida que tu alma. No hay nada más importante que tú entiendes y crees en Cristo. No hay nada más importante que el estado eterno de tu alma, claro. Pero lo bueno es que tú no tienes que depender de mis palabras. Tal vez no lo he explicado muy bien hoy. Tal vez no lo he explicado en una manera que tú entiendes bien. O tal vez entiendes, pero te cuesta mucho trabajo creerlo. Dejar de intentar comprender y simplemente creer y confiar en fe. Pues las buenas noticias son que hay poder sobrenatural para ti. Lo que tú necesitas es pedir al Espíritu Santo de Dios que te muestre esas verdades y que cambie tu corazón para que puedas entender y creer. Porque vemos aquí en esta historia que a Simeón se le reveló todo eso, el Espíritu Santo. Simeón no inventó eso por sí mismo. Sus palabras aquí no son palabras humanas y nada más. El Espíritu Santo de Dios le reveló estas verdades y le dio esas palabras que hoy estudiamos. Y de la misma manera, es el Espíritu Santo de Dios quien te revela quién es Cristo, qué es la salvación, la luz y la gloria del pueblo de Dios. Por medio de su palabra hoy, te lo ha mostrado. Cada persona aquí a escuchar la verdad. Les digo, no es necesario creer las palabras de un predicador, de un hombre. El Espíritu Santo, quien inspiró la Biblia, te ha mostrado esas verdades. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a rechazar otra vez el Espíritu Santo? ¿O vas a creer en Cristo? ¿Tú crees que Cristo es la salvación y la luz? ¿Entiendes que estás en tinieblas y crees que solamente Cristo es la luz? ¿Crees que necesitas la salvación y solamente Dios te puede salvar? Simeón creyó. El Espíritu le dio el entendimiento y él creyó. Y después, un día, allá en el templo, él vio el cumplimiento de esta promesa que había recibido. Y más importantemente, la promesa que todo el pueblo de Dios estaba esperando, que el Mesías, que Cristo Jesús había venido, este Hijo de Dios y Salvador de su pueblo. Todos necesitamos creer lo mismo, arrepentirnos de nuestros pecados, no depender más de nuestras buenas obras, sino confiar plenamente en la salvación que es por pura gracia de Dios a todo aquel que cree en su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por Él. Esa es nuestra oración para cada persona aquí hoy. Que todos aquí tengamos la salvación de Cristo. Él es salvación, Él es luz, Él es la gloria de Dios. Es lo que tú tienes que creer de Cristo esta Navidad o en cualquier momento. Para ser salvo, para vivir por Él, para ser reconciliado con Dios, para vivir en luz en vez de en tinieblas. No simplemente para que tú estés bien, sino para que Él reciba toda la gloria. Vamos a orar. Damos gracias, nuestro Dios, por este pasaje, por esta historia tan maravillosa que ningún ser humano podía haber imaginado ni inventado, que Dios mismo mandó a su Hijo, totalmente Dios, totalmente hombre, para sufrir, para morir por nosotros, para que personas tan viles y pecadores como nosotros podamos tener la vida, la salvación y la vida eterna en ti. Señor, no podemos comprender el por qué, pero damos la gloria porque es la verdad. Y te rogamos, Señor, porque hoy todos hemos escuchado tu palabra. Y te pedimos que tu Espíritu Santo, igual como con Simeón hace tanto tiempo, que pueda aplicar tu palabra a los corazones de cada persona. Primero para salvación, Señor. Rescata a tu pueblo de sus pecados. Rescata a los incrédulos aquí de su miseria, de su pecado, de sus tinieblas, para que puedan creer en ti. Y ayúdanos a nosotros, Señor, tu pueblo, a vivir poniéndote en primer lugar para que recibas la gloria. Y no solamente en tiempos de Navidad, sino en todo momento. Porque tú nos has salvado, tú nos has rescatado, tú has hecho todo por nosotros. Y lo más mínimo que podemos hacer nosotros, Señor, es vivir por ti. Entonces cambia nuestros corazones, te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo obre ahora con poder sobrenatural para dar a los incrédulos corazones de carne en vez de corazones de piedra. Te pedimos, Señor, que tú los rompas para que puedan recibir la salvación que necesitan. Y bendícenos como iglesia, Señor. Entonces casi terminamos este año, en el cual tú nos has protegido, nos has enseñado, nos has bendecido muchísimo. Ayúdanos a continuar viviendo por ti. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.